Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Este es un canal estrictamente bíblico, bíblico-cristiano. Nuestro fundamento está en la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. El día miércoles anterior habíamos estado estudiando el capítulo número 1 de la epístola de Pablo a los Gálatas, en donde él estaba asombrado acerca de que los miembros de las iglesias de Galacia se habían dejado engañar por los judaizantes. Entonces Pablo les habló pues muy claramente que qué les pasaba. Habían estado en las enseñanzas de él, en los cultos, en los estudios bíblicos de él, pero nada más él se fue a predicar a otro lugar, a otras ciudades, y se metieron los judaizantes como falsos maestros, enseñando doctrinas que no eran bíblicas ni eran del Evangelio de Jesucristo. Así que pues él ocupó un lenguaje muy fuerte, muy duro, para hacerles entender a los Gálatas que se habían desviado. Muy bien, luego pues sobre este mismo tema, Pablo da sus credenciales y cómo de quién recibió el Evangelio, pero también les hace una aclaración y empieza la aclaración en el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería de Cristo. Mis queridos hermanos, pastores, copastores, evangelistas, diáconos y miembros de otras iglesias muy queridas, muy amadas, debo de ser un poco atrevido, si ustedes quieren, en decirle que nosotros, los pastores, y lo que he descrito anteriormente, copastores y todos los demás, no estamos bajo el dominio de nadie, sino estamos bajo la cobertura de Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces nosotros no tenemos que cambiar el Evangelio, ni doblar el Evangelio, ni humillar el Evangelio, ni nada similar, porque a algunos no les gusta. Y si algún miembro de nuestra congregación está queriendo cambiar el Evangelio predicado, el Evangelio de la Biblia, nosotros tenemos que ser fuertes y contundentes. Y aquí es donde le dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea que me vean bien los hermanos. Solo por eso no voy a predicar un evangelio tal como dice la Biblia, porque algunas veces los miembros de las iglesias dicen que nosotros los pastores somos muy fuertes, muy pésimos, muy por aquí por Centroamérica, en El Salvador dice muy machete, muy fuerte predica. Bueno, si la predicación no es de dulzura, la predicación es de verdad. Se recuerda cuando el Señor Jesús les decía a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todos esos, los sacerdotes y todos los que estaban en la iglesia, hipócritas les decía, pues con estas doctrinas que les estás dando, les estás cambiando los mandamientos de Dios, invalidando con vuestras enseñanzas el mandamiento de Dios. No podemos ser nosotros, no podemos cambiar la predicación de la Biblia, no podemos, es prohibido por Dios. Entonces, o trato de agradar a los hombres, ¿ve usted? Sí, hermano, predique más suavecito. Bueno, ¿y qué es predicar suavecito? Predicar permisible, las mentiras y locuras que a veces se dan. No puede ser así, no puede ser así. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Pablo pues solía, él antiguamente se acuerda que era un perseguidor de la iglesia.
Luego pues Jesús lo llamó y se convirtió él en un esclavo voluntario de Cristo, lo cual a él, a Pablo, le ha costado una gran cantidad de sufrimiento. En Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa clase de sacrificio personal es todo lo opuesto a la meta de agradar a los hombres. O sea, Pablo no le dice que quiere agradar a los hombres. Yo traigo en mi cuerpo todos los azotes y todas las cosas que me dieron a causa de predicar el Evangelio. Gálatas 6:12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, o sea, a los hombres, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente no para padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Sí, ellos, los falsos maestros, no quieren sacrificarse por la obra ni por las iglesias. Hermanos míos, mis queridos hermanos pastores, ¿cuántos años tienes tú de ser pastor? ¿Cuántos años tienes tú de entregarle tu vida especialmente a nuestro Señor Jesucristo por medio de la predicación? Cualquiera que sea la cantidad de tiempo que tengas, ya sea muy antiguo, mediano o recién o nuevo, pues no te preocupes, predica la sana doctrina, la palabra de Dios, y Dios te va a amparar. Si tú predicas una doctrina o un evangelio diferente, Dios se va a apartar de ti porque no estás predicando la verdad. Pero se me va a ir la gente. No, hermano, si no eres tú el que atrae a la gente. El que atrae a la gente a la iglesia es Dios, porque Él quiere que tantos hay, tantos estén. Esos son los que quiere que estén allí. Predica la palabra, no te preocupes. Si son pocos, no te preocupes. Eso te ha puesto Dios. ¿O eres tú el que dirige las cosas de Dios? Tú. No, Dios dirige nuestras cosas. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, a los hermanos de las iglesias de Galacias, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, igual que ahorita, hermano, el evangelio que predicamos es de la Biblia, no es de ninguna persona. Entonces, os hago saber, está diciendo, el evangelio que predicaba Pablo no era de origen humano. En ese caso, si hubiera sido humano, entonces ya sería religión, que se basan en justicias por obras, cuyo origen de las justicias de las religiones, pues, es el orgullo del hombre. Pues yo he hecho esto, yo he hecho aquello, hagámoslo así, hagámoslo así. Y cuidado, puede ser un engaño de Satanás. Miren, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ve usted? Él le predicó a todos. El que quiso creer, creyó. El que continuó escuchando el evangelio, continuó escuchando el evangelio del Señor. Y así es, no nos preocupemos, hermanos. Prediquemos tal cual está en la Biblia. Y ya verá cómo Dios lo ampara. Versículo 12. Sigue Pablo hablándole a los Gálatas y les está hablando bien clarito y bien fuertemente. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que predicaba Pablo no se lo había enseñado nadie. Él lo predicaba, dice, porque lo aprendió de Jesucristo. Él se lo dio. Entonces, a diferencia de los judaizantes, o sea, los falsos maestros que se habían metido ya en las iglesias de Galacia, quienes recibían su instrucción religiosa de la tradición rabínica, ellos, los falsos maestros que se habían metido en las iglesias de Galacia, ellos andaban predicando falsa doctrina dentro de la iglesia, siguiendo las tradiciones religiosas rabínicas. La mayoría de los judíos, fíjense qué increíble, no estudiaban las escrituras en sí, o sea, no estudiaban el Antiguo Testamento, sino que usaban interpretaciones humanas de las escrituras como su autoridad y norma religiosa.
Ahí está, hermano. Ahí estaba el problema. Que los que se habían metido dentro de las iglesias de Galacia, haciendo creer que el evangelio que ellos estaban predicando, que por cierto no era evangelio, era religión judía, que lo habían metido. Y hacían creer a la gente que eso que ellos predicaban, eso era de la Biblia, y no era de la Biblia. Eran cosas de ellos, costumbres de ellos y normas religiosas que ellos habían hecho, no que decía las escrituras. Muchas de sus tradiciones, además de no ser enseñadas en las escrituras, no estaban en la Biblia, lo que enseñaban, la contradecían. Mire, vamos a leer Marcos 7:13, donde les dijo el Señor Jesús a los fariseos: vosotros pues invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esas. ¿Ve usted? El Señor Jesús se lo dijo a esos, que le diría los sacerdotes y los escribas y todo eso. Muy bien, entonces, esto dice: el evangelio que recibió Pablo fue por revelación. Esto se quiere decir que el velo que él tenía antes como fariseo, Jesús se lo quitó. Aunque Pablo sabía que Cristo, conocía de Cristo, pues, porque era perseguidor de la iglesia de Cristo. Después tuvo un encuentro personal con él en el camino de Damasco, ¿se recuerda? Y él recibió de Jesús mismo la verdad del evangelio. Esto me va a ser muy difícil describirlo, pero pueden leerlos ustedes en Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 16. Sería muy difícil poderlo transcribir en este momento, pero ya lo tiene usted, aquí está en la pantalla, ya lo acaba de ver usted. Y entonces dice Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, yo como era perseguidor, pues, en el judaísmo. O sea, él era fariseo, Saulo se llamaba, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Vale? Ahí está diciéndola. Él era perseguidor de la iglesia evangélica. Y dice en el versículo 14, y en el judaísmo, o sea, cuando él era fariseo, era profesor, pues, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ve usted? Era un fanático judío terrible, un fariseo fanático tremendo. Eso era Saulo de Tarso. Y hoy Pablo hablándole a los Gálatas: ¿qué me van a decir ustedes a mí? Ustedes que quieren seguir esas tradiciones que les están dando. Si yo era maestro de fariseos, yo aventajaba a muchos, yo era, pero muy importantísimo, era un conocedor, y lo era él, de las escrituras, mucho. Entonces, dice en el versículo 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, él está diciendo que él no se hizo cristiano por sí mismo ni por sus grandes conocimientos fariseos, sino que él está dando a conocer que Dios lo escogió a él para predicar el evangelio desde el vientre de su madre. Igual que a usted y a mí, hermano, nosotros no hemos escogido a Dios. No es cierto, nosotros fuimos escogidos de Dios. Nosotros, hermanos, no queríamos conocer a Cristo, nosotros huíamos de Cristo. Dios, por medio de su Santo Espíritu, un día, ya sea en una predicación, en un culto, en una campaña, en una lectura bíblica, en el canal cristiano La Palabra que se transmite hoy, posiblemente, yo estoy muy seguro que sí, algunos han reconocido en las escrituras, en los sermones, como le digo, en los cultos o en las campañas evangelísticas, entonces han conocido, es el Espíritu Santo que un día nos tocó. A mí me tocó el Espíritu Santo
un 3 de octubre. Bien me recuerdo. Él me tocó y fui a un lugar cristiano a donde me hablaron de la bendita palabra de Dios. Y dice pues, en el 16, y dice, que tuvo y revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. No, él lo recibió de Cristo, porque el Señor le llamó para que predicase a los gentiles. Fíjense que el llamado específico de Pablo para proclamar el evangelio a los no judíos, para eso lo puso Dios. Yo quiero ver una frase donde él dice que lo llamó. Aquí está, mire, en Hechos capítulo 9 versículo 15, donde dice así. Un minuto, por favor, vamos a ver. Un minuto, aquí estamos. Dice en el capítulo 9 versículo 15, y el Señor le dijo, ve a Ananías, porque instrumento me escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está. Jesús mismo escogió a Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo. Y dice en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Siempre en el versículo 17 dice Pablo, no, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta frase dice que él fue a Jerusalén y no fue a donde estaban los apóstoles de Cristo, sino que en el lugar de ahí se fue donde el Señor lo llamó, al desierto de Arabia, y después regresó. Dice que en lugar de viajar de inmediatamente a Jerusalén para ser instruido por los apóstoles, eso quiere decir que los apóstoles le enseñaran, pues Pablo se fue a Arabia, a esa región desértica, y después de ser preparado para el ministerio por el Señor Jesús, él lo preparó, él regresó para ministrar cerca ahí en Damasco. Versículo 18, después pasado 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, primero pasó 3 años, Jesús lo pasó instruyendo, y ya preparado Jesús lo mandó para Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Desde luego, Pedro le comentó todo lo que había visto y oído y andado con Jesús. Y sin duda alguna Jesús ya se lo había contado a Pablo. Pero bueno, el tiempo aproximado de la conversión de Pablo hasta su primer viaje misionero, su primer viaje a Jerusalén, durante esos 3 años, él hizo una visita a Damasco, porque él vivía en el desierto de Arabia, bajo la instrucción del Señor. Esta visita se discute en Hechos 9, 26, 30, pero sigamos hablando más. Dice que se traduce mejor ver a Pedro, familiarizarse con él, pues. El apóstol, que fue acompañante personal del Señor Jesús y el vocero más poderoso del Evangelio en los primeros años de la iglesia de Jerusalén, fue el apóstol Pablo. Mire, aquí está en Hechos 1, dice 1, 2 y 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ojo, esta no es carta de Pablo, esta es de Lucas. Lucas escribió Hechos. Dice hasta el versículo, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que Pablo, ya después de convertido y de haber permanecido 3 años, fue a hablar con Pedro, y ahí él lo familiarizó con el Evangelio que predica Jesucristo, que es el mismo que Jesús
le había enseñado a Pablo en el desierto de Arabia. Versículo 19. Pero no vi a otro de los apóstoles, o sea, él estuvo con Pedro, sino a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor. En nuestras Biblias, Reina Valera aparece como Santiago, pero es el mismo Jacobo. Muy bien. Jacobo no fue un discípulo de Jesús, no era uno de los 12 apóstoles. Jacobo, o Santiago, se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén. Él, Jacobo, mire, está en Gálatas 2:9 y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como las columnas, o sea, los líderes, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, ese era un símbolo, en señal de compañerismo. Lo aceptaron a Pablo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a predicarle a los judíos. Mire, siempre en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 12 dice Pablo: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ahí está, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Eso fue terrible cuando se peleó Pablo ahí. Entonces, versículo 20 dice así: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Lo que les estoy diciendo es cierto. Después de que pasó todo eso, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, lo que se llama el primer viaje del misionero de Pablo. Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. O sea, él nunca había estado ahí. Versículo 23. Solamente oían decir, o sea, cuando él llegaba a las iglesias estas que otros misioneros habían plantado, decían: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea que Pablo decía: yo verdaderamente fui perseguidor de la iglesia. Durante los 14 años que transcurrieron antes de la reunión que tuvieron en Jerusalén, todos los cristianos de la época aquella, que se llama el Concilio de Jerusalén, Pablo solo había ido en 2 ocasiones a Jerusalén. Así que los cristianos solo lo conocían por su reputación de nombre. Hay testimonios muy hermosos, hermanos, de algunos hermanos pastores, de que en otro tiempo fueron tremendos, así diré la palabra, tremendos, terribles, hombres, algunos haciendo daño a las iglesias, a la iglesia, a sus esposas, a su familia, a la sociedad. Pues ustedes saben, y si hay algún hermano pastor que me está viendo, copastor que me está viendo, o evangelista que me está viendo en este momento y oyendo, y tiene un testimonio tremendo de que en otro tiempo, así como Saulo perseguía a la iglesia, y hoy es pastor, gloria a Dios. Mi querido hermano, usted es pastor después de haber sido un hombre terrible. Es pastor no por su divina voluntad, sino que por la divina voluntad de Dios. Esos son los testimonios que las iglesias deben de escuchar. Yo en otro tiempo fui, eso es lo que me encanta oír. A partir de hoy, le permito que usted me mande su video en donde da su testimonio de su conversión y lo incluimos con mucho gusto
en estas programaciones del canal cristiano La Palabra, con mucho gusto. Testimonio de quién fue usted, querido hermano pastor o pastor evangelista, qué fue en su vida terrible y quién es hoy, y Dios permita que sea un pastor, un copastor, un predicador que predica la palabra, que no le tenga miedo a nadie. Si ustedes son de los que vienen donde asustan, lamentablemente para mí, hermano, yo pues no, Dios me encontró muy tranquilito y no tengo de esos testimonios que verdaderamente son ejemplares, porque son tremendos, y esos están invitados todos. A ese era Pablo, pero después el Señor lo llamó, como a usted y a mí nos llamó, nos ha llamado a predicar. No debemos de agradar a los hombres ni a nadie. Prediquemos la sana palabra. El sufrimiento que dicen la gente, hay sufrir por Cristo. No, si Cristo y todo lo que sufrió por nosotros, pues lo nuestro no es nada, hermano, no es nada. Y dice, glorificaban a Dios por la actitud pues que tenía ya hoy el hermano Pablo, el pastor Pablo, el maestro Pablo, que enseñaba la palabra de Dios. La prueba de que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que los otros apóstoles habían recibido de parte del Señor Jesús, y era el mismo que los apóstoles predicaban en las iglesias cristianas de todos los lugares donde ya se predicaba el evangelio. Así que ánimo, querido hermano y pastor, ánimo, querido copastor y queridos evangelistas y predicadores, ánimo, no se preocupen, la iglesia no es suya ni mía, la iglesia es de Cristo, y Él le va a poner los que Cristo quiere que estén en su iglesia. No trate de agradar a los hombres, porque como dice Pablo aquí, es el inicio de nuestro mensaje hoy, cuando dice Pablo, dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Pero en el versículo 10 dice, como fue que iniciamos este mensaje, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Así que, hermano mío, hoy, pues, usted, igual que yo, nuestro soporte, nuestra cobertura no son los hombres. Nuestra cobertura es Dios, Jesucristo y su Santo Espíritu morando en nosotros, y la palabra de Dios revelada, que es la palabra de Dios. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.